Para comprender los diferentes conceptos que se están trabajando en la guía de estudios en la unidad de aprendizaje 1 de quinto semestre en la materia de Historia Socioeconómica de México, nos dimos a la tarea de elaborar este pequeño video para que analicen y comprendan un poquito más los siguientes conceptos. Iniciaremos con el concepto de historia. ¿Por qué con el concepto de historia? Ya que debemos comprender en qué consiste, qué temas se van a abordar en la materia de Historia Socioeconómica de México. Por tal motivo, partiremos de la concepción historia, donde nos comenta que historia es el conjunto de hechos o acontecimientos más importantes que ocurrieron en el pasado. Estructura. Estructura es el sostenimiento o carga de un cuerpo para que no decaiga o evite perder su estabilidad. Infraestructura. La infraestructura son todos los servicios públicos que nos da el gobierno. Por ejemplo, hospitales, educación, medio ambiente, transportes, servicios públicos, generar empleos, los servicios básicos como son el agua, luz, gas y principal, justicia, impartir la justicia. Ya con estos conceptos que aquí tenemos, ya podemos crear nuestra propia concepción o contenido de qué es la historia socioeconómica de México. Si nos basamos en los conceptos que acabamos de mencionar, la historia socioeconómica de México nos va a hablar de los hechos o acontecimientos económicos, políticos, sociales, fiscales, de cómo administra nuestros recursos naturales nuestro Estado. Aquí nos maneja otro concepto donde nos habla que es el conjunto de las relaciones económicas entre los hombres creados y elaborados en el proceso de la producción y reproducción de su vida. Ahora bien, la estructura socioeconómica está integrada por dos elementos. ¿Cuáles son? Número 1, las fuerzas productivas y número 2, las relaciones sociales de producción. De acuerdo a Carlos Marx, nos dice que las fuerzas productivas consisten en el conjunto de los medios de producción para poder llegar al producto final. ¿Qué herramientas necesitamos para ya tener acabado ese producto? Aquí nos dice que son los medios de producción y el trabajo de diversas personas orientadas a producir bienes que ayuden al desarrollo y subsistencia de un país. Ahora, esas fuerzas productivas se subdividen en tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? El primer elemento que encontramos es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo se subdivide en dos, en la fuerza de trabajo física y la fuerza de trabajo intelectual. ¿Cuál es la fuerza de trabajo física? El desgaste. Nosotros podemos trabajar físicamente ocupando las manos, los brazos, todas nuestras extremidades. Como en el ejemplo que nos muestra en la imagen, el señor está ocupando sus piernas, sus manos y su espalda para llevar su actividad física. Y la fuerza intelectual consiste, por ejemplo, en el docente. El docente desgasta más su mente, su intelecto. Un químico, un doctor, desgasta más su mente que la fuerza física. El segundo elemento de la fuerza productiva, aquí encontramos a los medios de producción. En los medios de producción encontramos que contienen los recursos naturales, la materia prima y la tecnología. Por ejemplo, el tomate, el jitomate, es un recurso natural y necesitamos procesarlo. Y al momento de procesarlo, necesitamos tecnología. Y esa tecnología, pues, ¿quién no las trae? Las fábricas. Y el tercer elemento de las fuerzas productivas encontramos el capital, donde el capital
nos da a entender que necesitamos el dinero, necesitamos financiamiento para que ese recurso natural se pueda producir. Podamos sembrar el tomate, el jitomate, el maíz, etc. La segunda fuerza productiva son las relaciones sociales de producción, es decir, la relación entre el patrón y el trabajador. Y esta división de trabajo la podemos clasificar en 3 elementos principales. No todos vamos a sembrar, no todos vamos a cosechar, no todos vamos a comercializar y tampoco todos vamos a poner el producto a la venta. Tenemos que hacer una división del trabajo y aquí tenemos una muy esencial. La primera división encontramos a los agricultores o ganaderos. Segunda división a los artesanos o herreros. Tercera división los comerciantes o mercaderes. Anteriormente así se les llamaba. Y la cuarta división los especialistas, donde principalmente aquí se trabaja en las fábricas y necesitamos esta alta tecnología. A continuación, tenemos el siguiente concepto donde nos habla de Estado. El Estado es el conjunto, es la organización política bajo un poder de dominación que se ejerce en un territorio determinado. Nosotros, el Estado de Puebla, ¿será un Estado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos estos elementos que nos menciona la definición, como es la población. Nosotros somos poblanos y vivimos en un determinado territorio, que es el segundo elemento. El tercer elemento, tenemos un determinado poder. Nosotros nos regimos. Ustedes saben que cada estado tiene su propia constitución y soberanía. Cada uno de nosotros, claro, mayores de edad, de acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cuando se cumple la mayoría de edad, ya puedes ejercer tus derechos. Y de acuerdo a la teoría de Carlos Marx, él nos dice que los modos de producción son los siguientes, pero para adentrar o profundizar en el tema, necesitamos ubicarnos en el tiempo e iniciamos con la comunidad primitiva que surge aproximadamente hace 5.000 millones antes de Cristo, el esclavismo 3.000 años después de Cristo, feudalismo 300 años, capitalismo 1.600 después de Cristo y el socialismo en los años 1830. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Desde la comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Como nos maneja aquí la comunidad primitiva, no existen las clases sociales. El hombre, ¿cómo sobrevive? A través de 3 factores, a través de la recolección, a través de la caza y a través de la pesca. En el esclavismo, aquí el ser humano pierde su libertad. Una persona es más inteligente que la otra y se da cuenta que puede sobrevivir a costa de los demás. Y aquí este modo de producción, de acuerdo a Carlos Marx, lo enmarca como esclavismo, donde existe el esclavista y el esclavo. El siguiente modo de producción es el feudalismo. En el feudalismo encontramos al señor feudal, el dueño de las grandes extensiones de tierra, y el siervo. El siervo no más que es el trabajador, es decir, aquí recupera, entre comillas, su libertad, a diferencia del esclavismo. Aquí el siervo trabaja las grandes extensiones de tierra para el señor feudal. Y el capitalismo, en donde nosotros estamos y lo estamos viviendo, donde dice Carlos Marx que surgen las 2 clases sociales. ¿Cuáles son? El rico y el pobre. El siguiente modo de producción es el socialismo, donde el socialismo, de acuerdo a las teorías, encontramos al socialismo utópico, clásico y este último que se lleva a la práctica, como por ejemplo Cuba, donde surge el socialismo científico en Inglaterra y Alemania con los pensadores Carlos Marx y Federico Engels, donde nos dice que el socialismo todos somos iguales. Desaparece las 2 clases sociales que surgieron en el capitalismo, el rico y el pobre.
Y el comunismo científico. En el comunismo científico, aquí la forma de trabajar es satisfacer nuestras necesidades, nada más. Si nos sobra algo, el gobierno lo recoge. En otras palabras, es la cooperación y colaboración entre los obreros. Únicamente crear lo necesario. Ahora, vamos a hablar de otro concepto muy importante, que es el Estado. El Estado es la organización política bajo un poder de dominación que se ejerce en un territorio determinado. De acuerdo al autor Eduardo García Maínez, podemos encontrar otras definiciones como nos maneja la guía de estudios. Ahora, el Estado tiene la obligación de protegernos y a ello se le llama Estado benefactor, donde a través de sus obras públicas nos debe de beneficiar, que es una garantía de acuerdo a la Constitución política. Nos debe de dar servicios públicos, vivienda, sector salud, educación. ¿Qué virtudes tiene el Estado benefactor? Pues debe de ser humanitario, debe de ser democrático, ético, de interés mutuo, económico, social y público, es decir, no nada más a determinadas personas o a cierta clase social, debe de beneficiar a todos. Esa es una de las características o virtudes del Estado benefactor. En los años 1950 a 1980, el Estado benefactor en México se plasmó, se vio un poquito más. Se generaron empleos, más viviendas, medicina, educación y, obviamente, la corrupción en menor cantidad. ¿Qué características tiene el Estado benefactor? Una de las características del Estado benefactor es activar los nichos de empleo. ¿En qué consiste activar los nichos de empleo? Por ejemplo, en este momento, acuérdense que desde el 23 de marzo hasta el día de hoy, pues el gobierno, por la situación de la pandemia, se generó demasiado, hubo desempleo. ¿Qué tiene que hacer el Estado benefactor, nuestro gobierno? Reactivar esos empleos. Si ya fuiste desempleado, te tiene que dar nuevamente ese empleo. Eso es reactivar, que te reinstale. El segundo factor es generar empleos, es decir, crear nuevos empleos. Y el tercer factor son los sindicatos, donde los sindicatos deben de proteger los derechos de los trabajadores y no deben de estar a favor de ningún partido político. Otro concepto que hemos manejado en la guía de estudios es la economía, donde la economía nos dice que es oikos casa, nemos administración, administración de una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser buenos administradores. Y aquí tenemos otros tipos de definiciones de acuerdo a Federico Engels, Alfred Marshall, donde nos dice que porque el ser humano en algunas ocasiones se endeuda, gasta más de lo que gana. Vamos a hablar de otros tres conceptos que son la política económica, política fiscal y política monetaria, donde la política económica nos debe, a través del sector público, debemos alcanzar el bienestar de la sociedad y el crecimiento sostenible. Por ejemplo, si nosotros vamos a visitar una playa de aquí en México, pues debemos de observar que la debe de tener el gobierno en buenas condiciones. Otro concepto que estamos analizando es el liberalismo. El liberalismo nos dice que le vamos a dar ciertas libertades a la propiedad privada, a los inversionistas, que vengan aquí a invertir. Y esas ciertas libertades, la teoría nos las marca como principios del liberalismo económico. Y por último, el concepto de la globalización. La globalización quiere decir que transformar todos los recursos naturales en tecnología. Y una de las características de la globalización es el libre mercado. El Estado no se mete mucho, nos da libertad, le da libertad principalmente ¿a quién? Pues a la propiedad privada. Esperemos que con esta breve explicación ampliemos un poquito más su conocimiento.